Bueno, otro anuncio que se dio por parte del gobierno capitalino de la mano de la Secretaría de Cultura, se dijo que se busca que para el 2019 la Ciudad de México sea la capital cultural de América Latina, ya que será sede de grandes festividades, fiestas y ferias en las 16 alcaldías. ¿Usted se imagina la Ciudad de México convertida en la capital cultural de América? Pues esto podría realizarse en este 2019 gracias a las presentaciones que se llevará a cabo en diferentes puntos de la Ciudad de México, como festivales, fiestas y ferias que ha planeado la Secretaría de Cultura local. Así es que ponga atención y apunte en su agenda las fechas de eventos artísticos que se presentarán. Con el propósito de fomentar la equidad de género, del 8 al 17 de marzo llegará el festival multidisciplinario llamado Tiempo de Mujeres para promover la presencia de la mujer en el campo de las artes, las ciencias y el liderazgo social. La noche de primavera será el 23 de marzo con una fiesta nocturna en el centro histórico de la capital, música de jazz y fusiones de música contemporánea y será la atracción central. Para los jóvenes, llegará Tierra Vid con el propósito de hacer convivencia en la importancia del cuidado del medio ambiente. Esto será el 27 y 28 de abril. Además, del 29 de abril al 12 de mayo, llegará México Ciudad que Baila, basada en las presentaciones de danza y bailes en los teatros y plazas públicas más representativas de México. La Feria Internacional de las Culturas Amigas llegará del 31 de mayo al 16 de junio. Si usted es fan de la lectura, poesía, textos, llegará el 28, 29, 30 de junio, Diverso, Fiesta de la Diversidad y la Palabra. Diálogos de Verano también será una fiesta de ciencias y humanidades que se realizará del 9 al 21 de julio. Y para los amantes de la trova, también estará Cantares, del 27 al 28 de julio, en donde podrán disfrutar de talleres y conciertos del género de la trova. Escénica Ciudad de México será del 8 al 18 de agosto en 8 teatros y sedes al aire libre con 120 funciones de teatro, danzas y artes gratuitas. La Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originales del 30 de agosto al 8 de septiembre. Del 4 al 13 de octubre, el mejor cine latinoamericano será exhibido en la capital del 4 al 13 de octubre. El fomento a la lectura desde el Zócalo capitalino será del 11 al 20 de octubre con la Feria Internacional del Libro. La conmemoración del Día de Muertos será con la instalación de la mega ofrenda y el desfile comunitario, además de actividades alternas del 1 al 17 de noviembre. Y para cerrar en el mes de diciembre, los días 6, 7 y 8, el Festival Internacional de Música del Mundo Radical Mestizo. Así que ya tiene las actividades culturales que la Ciudad de México ha preparado para su deleite. Con información de Enrique Muñiz, imágenes de Jorge Barajas, María José Valencia, 21 Noticias.